El restaurante Don Carlos estaba situado en el corazón del centro histórico de Puebla, en una antigua mansión del siglo XVIII. Valeria Estrada siempre se sintió especialmente acogedora en este lugar. Las enormes vigas de madera bajo el techo, la cálida luz de las arañas de hierro forjado y la suave música creaban un ambiente propicio para una conversación pausada. Osvaldo eligió una mesa junto a la ventana, que daba a un pequeño patio con una fuente. Los chorros de agua gorgoteaban suavemente, reflejando la luz de los faroles, y alrededor de la piscina crecían palmeras en grandes macetas de cerámica. Valeria cortó con cuidado un trozo de pescado en salsa de mango y miró a su marido. Osvaldo parecía relajado, algo poco habitual en él últimamente. Trabajar para una empresa de equipos médicos exigía viajar constantemente, reunirse con médicos, hacer presentaciones interminables de nuevos equipos a clínicas privadas y hospitales públicos. La competencia en este campo era feroz y cada contrato era difícil de conseguir. Hoy dejó el teléfono a un lado y se concentró en la cena, sin mirar siquiera la pantalla cuando le llegaban notificaciones. ¿Cancún entonces?, preguntó tomando un sorbo de vino tinto. ¿Durante 15 días? ¿Por qué no?, sonrió Valeria. Ahora puedo permitirme un buen hotel. El decano dijo que la promoción entra en vigor a partir del 1 de noviembre. Osvaldo asintió, pero en su mirada brilló algo que Valeria no supo identificar. Tal vez una leve sombra de preocupación o simplemente el cansancio de un largo día de trabajo. Un aumento de 8,000 pesos es serio, dijo al fin. Por fin se ha reconocido tu departamento de literatura española. Valeria se echó a reír. Tenía 32 años, y solo ahora sentía que sus esfuerzos profesionales empezaban a dar verdaderos frutos. Hacía 5 años, cuando empezó a dar clases en la universidad, su sueldo apenas le alcanzaba para la gasolina y los cosméticos. Tenía que ahorrar en todo. Compraba ropa en tiendas baratas, se negaba a ir a los cafés con sus amigas, contaba cada peso. Ahora podía pensar en cosas más serias. El ascenso no fue fácil. Durante los 2 últimos años, Valeria trabajó casi sin descanso. Escribió artículos científicos, participó en conferencias, dirigió seminarios adicionales para estudiantes de posgrado. Su investigación sobre la obra de las escritoras mexicanas del siglo XX fue reconocida en los círculos académicos, y se publicaron varios artículos en revistas de prestigio. El decano dudó mucho tiempo en nombrarla, pero al final Valeria fue la elegida. ¿Sabes en qué más estoy pensando?, dijo ella en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. Quizá ha llegado el momento de pensar seriamente en tener un hijo. Osvaldo se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Algo brilló en sus ojos oscuros. Sorpresa, tal vez, o confusión. Dejó lentamente el tenedor en el plato y miró a su mujer. En el restaurante sonaba una melodía tranquila, una vieja balada mexicana sobre el amor y la separación que Valeria recordaba de su infancia. Valeria, ya hemos hablado de esto. Es demasiado pronto. Yo tengo 32, tú 35. ¿Cuándo, si no ahora? En la voz de Valeria sonaba una suave insistencia, sin reproches, pero con el claro deseo de obtener una respuesta clara. Mira cómo nos va la vida. La casa está casi en orden, el trabajo es estable, el dinero ya es suficiente. Osvaldo se frotó las sienes, un gesto familiar cuando estaba nervioso o no sabía qué decir. Valeria había notado este gesto cada vez más a menudo en los últimos años, sobre todo cuando se trataba de planes de futuro, de cambios importantes en su tranquila vida. La casa aún no está del todo organizada. El préstamo del coche. Mi trabajo es inestable. Podrían despedirme en cualquier momento. Pero te va bien en las ventas. Tú mismo has dicho que los jefes están contentos. El contrato con el hospital de Cholula ha dado buenos beneficios a la empresa. Un buen rendimiento hoy no garantiza nada mañana, replicó, cogiendo de nuevo el tenedor. El mercado de equipos médicos es imprevisible. Hay nuevos proveedores de China con precios más bajos. Las clínicas privadas empiezan a ahorrar. Centrémonos en lo que tenemos por ahora. Una casa, un trabajo, estabilidad. Valeria asintió, aunque sintió una ligera decepción en su interior. Osvaldo siempre había sido cauto, sopesando cada decisión varias veces. Era este rasgo de carácter el que la había atraído en su día. Fiabilidad, minuciosidad,
ausencia de acciones espontáneas que pudieran arruinar su tranquila vida familiar. Abundaban los ejemplos de colegas de la universidad cuyos matrimonios se habían roto por decisiones impulsivas, mudanzas a otras ciudades por ofertas de trabajo dudosas, grandes compras sin discutirlas con la pareja, repentinos enamoramientos de jóvenes estudiantes. Pero a veces la cautela de Oswaldo parecía excesiva. Está bien, dijo ella, tratando de no parecer decepcionada. No tengamos prisa. Oswaldo extendió la mano y la puso sobre la de ella. No significa nunca, Vali. Es solo, ahora no. 1 o 2 años más y seguro que estaremos listos. El resto de la cena transcurrió discutiendo los planes para el fin de semana. Osvaldo habló de nuevos clientes, una clínica privada de Tlaxcala que quería actualizar su equipo de diagnóstico. El propietario de la clínica, un médico mayor con muchos años de experiencia, había estudiado todas las propuestas con mucho cuidado, exigiendo especificaciones técnicas detalladas para cada aparato, comparando precios de distintos proveedores. Las negociaciones llevaban un mes, pero Osvaldo estaba seguro de que el trato saldría adelante. Valeria escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación sobre el bebé. Se imaginaba una habitación infantil en el primer piso de su casa, una cunita junto a la ventana, muebles con juguetes de colores. Muchas mujeres con hijos trabajaban en la universidad, y Valeria había visto cómo compaginaban la maternidad con la docencia. Por supuesto, requería organización, ayuda de familiares o niñeras, pero muchas se las arreglaban. El camarero trajo el postre, flan con salsa de caramelo, la especialidad del restaurante. Valeria solo comió un par de cucharadas. Se le había quitado el apetito tras la conversación sobre los niños. Osvaldo no se dio cuenta, hablando apasionadamente de los planes para el sábado. Tenía que ir a una tienda de construcción a elegir azulejos para el cuarto de baño del dormitorio de invitados. La reforma de la casa iba despacio, los fines de semana, pero poco a poco todas las habitaciones iban tomando un aspecto acabado. Por cierto, dijo terminando su café, estaba pensando en invitar a tu amiga Patricia y a su marido el sábado. Hace mucho tiempo que no estamos juntos. Es una buena idea, aceptó Valeria. Patricia Moreno había sido su mejor amiga desde la universidad. Se habían conocido en el primer año de carrera. Estudiaban juntas para los exámenes. Compartían secretos, se apoyaban en los momentos difíciles. Después de licenciarse, sus caminos se separaron. Valeria siguió en el mundo académico y Patricia se puso a trabajar como enfermera en una clínica privada, pero la amistad se mantuvo. Patricia me contó hace poco que a ella y a Fernando les va bien. Están planeando tener un segundo hijo. Osvaldo asintió sin hacer ningún comentario. Era evidente que el tema de los hijos le estaba vedado, al menos por el momento. Regresaron a casa hacia las 10 de la noche. La casa les recibió con un cálido resplandor en las ventanas. Valeria siempre dejaba encendidas las lámparas del salón para que no volvieran a oscuras. Su mansión del barrio de La Paz no era la más grande de la calle, pero sí bastante espaciosa para una familia de 2 miembros. 2 plantas, 4 dormitorios, una gran cocina y un salón con chimenea. Todo lo que Valeria había soñado desde que era una niña y vivía con sus padres en un pequeño piso. La casa se compró hace 3 años, justo después de la boda. Osvaldo insistió en pedir un préstamo y comprar su propia casa, en lugar de alquilar un piso. Alquilar es tirar el dinero, dijo entonces. Y tenía razón. En 3 años los precios de los inmuebles de su barrio habían subido y la casa valía ahora un tercio más de lo que habían pagado por ella. Osvaldo fue directamente a su despacho a revisar su correo electrónico de trabajo y Valeria se preparó una manzanilla y se acomodó en su sillón favorito, junto a la ventana, con un libro. Estaba leyendo 100 años de soledad, de Márquez, que releía por enésima vez para preparar un seminario para alumnos de cuarto curso. El realismo mágico de Márquez siempre le había fascinado, la habilidad del autor para entrelazar lo ordinario con lo fantástico, para crear mundos donde lo imposible se convertía en natural. Al otro lado de la ventana, en el jardín, crujían las hojas de un enorme ficus que había crecido allí con los anteriores propietarios de la casa. A Valeria le encantaba este árbol. En verano daba una densa sombra. En otoño sus hojas amarillas creaban una hermosa alfombra en los caminos. Había un pequeño banco bajo el árbol,
donde era agradable sentarse por las mañanas con una taza de café antes de ir a trabajar. A las 11:30 sonó el teléfono. El número era desconocido, pero Valeria reconoció enseguida la voz. ¿Vali? Soy Isidora, una prima, la hija menor del tío Roberto. Rara vez se veían, tal vez un par de veces al año en las vacaciones familiares. Isidora siempre le había parecido a Valeria una chica frívola, que cambiaba de trabajo como un guante y no encontraba su lugar en la vida. En los últimos 5 años se las había arreglado para trabajar de dependienta en una boutique, de administrativa en un salón de belleza, de asistente en una agencia de viajes. Nunca se había quedado en ningún sitio más de un año. El jefe era quisquilloso, los compañeros injustos o el sueldo demasiado bajo. Ishi, qué sorpresa. ¿Qué tal estás? Se oyó un sollozo en el teléfono. Luego un suspiro pesado. Es malo, Vali. Es realmente malo. Ya rompí con Damian. Para siempre. Valeria dejó el libro. Damián era el chico de la Ciudad de México con el que Isidora había estado saliendo los últimos 6 meses. Por lo que le había contado el tío Roberto, la relación había sido seria. Isidora incluso se había mudado con él. Había dejado su trabajo en Puebla. Su tío no aprobaba este movimiento. Pensaba que su hija tenía demasiada prisa, pero Isidora era inflexible. Decía que por fin había encontrado el amor verdadero. ¿Qué fue lo que pasó? Me engañó. Accidentalmente vi un mensaje de texto en su teléfono. Resulta que estaba viendo a alguien más. Había estado viendo a alguien más durante mucho tiempo. Puede que incluso antes de conocerle. A Isidora le temblaba la voz. Valeria sintió verdadera compasión por su hermana menor. A los 26 años, la decepción amorosa es especialmente aguda. Parece que la vida se ha derrumbado y ya nunca volverá a ser igual. Lo siento, Isi. ¿Dónde estás ahora? Ese es el problema. Estaba viviendo en su piso. No estaba registrado oficialmente. El contrato de arrendamiento estaba a su nombre. Hoy he hecho las maletas y me he ido. Me estoy quedando con una amiga, pero ella se va mañana a quedarse con sus padres durante un mes. No sé qué hacer. Valeria ya adivinaba por dónde iba la conversación, pero esperó a que la propia Isidora expresara una petición. Vale, sé que es un inconveniente, pero ¿puedo quedarme contigo? 2 semanas, 3 como mucho, mientras encuentro trabajo y alquilo una casa. Ayudaré en casa, no estorbaré, te lo prometo. Valeria miró hacia el estudio, de donde procedía el silencioso golpeteo de las teclas. Osvaldo estaba trabajando. Nunca habían tenido invitados de larga duración, preferían su propio espacio, el silencio, la posibilidad de planificar los fines de semana sin mirar a otras personas. Pero Isidora era de la familia, y a la familia había que ayudarla. Por supuesto, Isi, vuelve cuando te venga bien. ¿De verdad? Había auténtica alegría en la voz de mi hermana. Muchas gracias. Mañana cogeré el autobús. Estaré en tu casa a la hora de comer. Nos vemos en la estación. Nos vemos en la estación. Envíame el número de vuelo. Eres la mejor hermana del mundo, Vali. Hasta mañana. Valeria apagó el teléfono y se quedó pensativa. Isidora siempre había sido impulsiva, emocional. De niña se metía a menudo en líos. Se peleaba con los chicos en el colegio, se escapaba de casa de una amiga sin avisar a sus padres o rompía un jarrón caro mientras jugaba al fútbol en el salón. El tío Roberto solía resolver todos los problemas con dinero. Trasladaba a su hija a otro colegio, compraba ropa nueva para sustituir la estropeada, pagaba los desperfectos. Tal vez por eso Isidora nunca había aprendido a responsabilizarse de sus propios actos, contando siempre con que alguien le resolviera los problemas. Pero ahora no se trataba de travesuras infantiles, sino de un grave problema vital. Valeria se levantó de la silla y entró en el despacho de su marido. Osvaldo, Isidora viene mañana. No por mucho tiempo. Se separó del ordenador y se volvió hacia su mujer. En la pantalla había una tabla con los datos de ventas del último trimestre. Columnas de números, gráficos, tablas. ¿Tu primo? ¿Qué ha pasado? Rompió con su novio, un vagabundo. Pidió quedarse con nosotros un par de semanas. Osvaldo se quedó callado, pensando en la noticia. Valeria le vio sopesar los pros y los contras, la comodidad de su vida familiar frente a las obligaciones del parentesco. Bueno, la familia es la familia. Hacía tiempo que nadie vivía en la habitación de invitados. Valeria sonrió. Era una de las cualidades de Osvaldo que más le gustaban.
su disposición a ayudar a sus seres queridos, aunque les incomodara. Mañana iré a la tienda, compraré ropa de cama nueva y víveres. Ordenaré la habitación. Haz lo que creas necesario, asintió y volvió al ordenador. Avísame si va a estar fuera más de un mes. Al fin y al cabo, tenemos nuestro propio ritmo de vida. Valeria volvió al salón, pero no tenía ganas de leer. Sus pensamientos giraban en torno a la llegada de Isidora mañana. Subió al primer piso y entró en la habitación de invitados. Una habitación pequeña con una ventana al patio, una cama individual, un armario y un escritorio. Estaba limpia, pero carecía de vida. Parecía la habitación de un hotel barato. Mañana compraría unas macetas con flores, colgaría cortinas nuevas para sustituir las viejas de color beige que habían estado allí desde que compró la casa. Habría que vaciar el armario para hacer sitio a la ropa de Isidora, poner sábanas limpias y colocar una lámpara de lectura en la mesilla de noche. Isidora estaba pasando por un momento difícil, y Valeria quería que su hermana se sintiera como en casa. Por la mañana se levantó temprano e hizo la lista de la compra. Ropa de cama. Mejor elegir algo alegre y luminoso para animar a Isidora. Toallas, zapatillas, champú y gel de ducha. Todo lo necesario para una estancia cómoda. Comestibles para el desayuno y la cena. A Isidora siempre le han gustado las tortitas con miel y fruta. En la tienda textil, Valeria eligió un juego de sábanas de color rosa suave con estampado floral. Lo combinó con toallas del mismo tono y un plaid claro para las noches frescas. En el departamento de flores compré 3 macetas con geranios en flor. No tienen pretensiones en su cuidado y agradarán a la vista con sus brillantes inflorescencias. En casa ordené rápidamente la habitación, coloqué las flores en el alféizar y colgué cortinas nuevas. Inmediatamente la habitación empezó a parecer más acogedora. En la mesilla de noche puso una lamparita con pantalla, al lado un número nuevo de una revista femenina y una caja de bombones. Pequeñas muestras de atención que debían demostrar a Isidora que aquí era bienvenida. Al acostarse, Valeria pensó en el día siguiente. Quedar con Isidora en la estación de autobuses, enseñarle la casa, preparar una buena cena. Tal vez la presencia de otra persona en la casa animaría su mesurada vida familiar, añadiría nuevos colores a la rutina habitual. O tal vez ayudaría a Oswaldo a ver su relación desde otro ángulo, a darse cuenta de que una casa se convierte en un hogar solo cuando se llena con las voces de los niños. La estación de autobuses de Puebla estaba abarrotada al mediodía. Valeria estaba de pie a la salida del andén número 7, mirando el reloj de vez en cuando. El vuelo de Ciudad de México debía llegar a las 12:30, pero ya llevaba media hora de retraso. Jugueteaba nerviosa con las llaves del coche, preguntándose cómo serían las próximas semanas con Isidora en casa. Por fin apareció el familiar autobús azul con la etiqueta México-Puebla. Valeria se enderezó y miró las caras de los pasajeros que bajaban. Reconoció a Isidora de inmediato, aunque su hermana había cambiado considerablemente desde la última vez que la había visto en la fiesta de cumpleaños del tío Roberto, 6 meses atrás. Llevaba el pelo más largo y claro, la figura más esbelta, y vestía unos vaqueros ajustados y una cazadora corta de cuero. Llevaba una gran bolsa de viaje colgada del hombro y una pequeña maleta con ruedas en la mano. Y sí, Valeria agitó la mano. Isidora se volvió y sonrió, pero a Valeria la sonrisa le pareció un poco forzada. Su hermana tenía ojeras, la piel pálida y los movimientos cansados. Vali, gracias por venir. Isidora abrazó a su hermana. Pensé que llegaría tarde por el tráfico de la Ciudad de México. El autobús salió tarde. Eso no importa. Lo importante es que llegué. ¿Qué tal el viaje? Agotador. Apenas dormí en toda la noche, haciendo las maletas. Isidora se frotó la frente. Y además había un hombre en el autobús que roncaba todo el camino. Llegaron al coche, cargaron el equipaje en el maletero. Isidora se sentó en el asiento delantero, se echó hacia atrás y cerró los ojos. Dime, ¿qué le ha pasado exactamente a Damian? Preguntó Valeria con cautela al salir del aparcamiento. No quiero acordarme, suspiró Isidora. Resulta que no era quien decía ser. Prometió que nos casaríamos, que tendríamos un piso más grande, pero se veía con otra, probablemente desde hacía mucho tiempo. Valeria permaneció en silencio, concentrada en la carretera. En la voz de su hermana podía oír no solo dolor, sino rabia. Isidora siempre había soportado mal la traición.
sobre todo en sus relaciones con los hombres. ¿Sabe papá que te quedas con nosotras? Lo sabe. Le llamé ayer. Me ofreció regresar a Toluca, pero no quiero. Todo allí me recuerda a mi infancia, a cuando aún creía en los cuentos de príncipes. Valeria miró a su hermana. De perfil, Isidora parecía más vieja que sus 26 años. Líneas marcadas en los labios, ojos cansados, algunas arrugas en las sienes. En casa, Valeria condujo a su hermana al primer piso y le enseñó la habitación de invitados. Isidora se detuvo en el umbral, mirando el renovado mobiliario. ¿Estás haciendo todo esto por mí?, preguntó señalando las flores y las cortinas nuevas. Quería que te sintieras a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Isidora dejó la maleta junto al armario. Intentaré no molestaros a Osvaldo y a ti. Conseguiré un trabajo lo antes posible y me mudaré. No tengas prisa. Descansa primero. Pon en orden tus nervios. Isidora asintió y comenzó a desempacar. Valeria bajó a preparar la comida. En la nevera había comida para una ensalada ligera y pollo a la crema, uno de los platos favoritos de su hermana desde la infancia. A las 6 de la tarde, Osvaldo regresó. Saludó a Isidora, le dio el pésame por la ruptura y se ofreció a ayudarla a encontrar trabajo. Tenía contactos en varias empresas. Isidora sonrió agradecida, pero dijo que por el momento solo quería descansar. Durante la cena, su hermana le habló de su vida en Ciudad de México. Trabajaba como administrativa en una clínica dental, ganaba un buen sueldo y alquilaba un piso de una habitación en un barrio decente con Damián. Planeaban casarse el año que viene y buscar un piso más grande. Y entonces todo se vino abajo en un solo día, dijo picoteando su ensalada con el tenedor. Accidentalmente vi un mensaje de texto con Carla en su teléfono. Resulta que lleva 6 meses viéndola. Le promete lo mismo que a mí. Osvaldo sacudió la cabeza con simpatía. Los hombres pueden ser unos auténticos cabrones, dijo. Pero no todos lo son. Encontrarás a alguien que te aprecie. Valeria se fijó en la forma en que Isidora miraba a su marido. La mirada era en cierto modo demasiado atenta, estudiosa, como si lo viera por primera vez. Valeria tiene suerte, dijo Isidora en voz baja. Tiene un marido de fiar. Después de cenar, Isidora ayudó a recoger la mesa y luego dijo que estaba cansada y quería acostarse pronto. Valeria y Osvaldo se quedaron en el salón viendo las noticias. Parece disgustada, dijo Osvaldo. Se ve que está muy preocupada. Sí, necesita tiempo. Isidora siempre reacciona demasiado emocionalmente ante el fracaso. Y yo puedo ayudarla mucho a encontrar trabajo. El Centro Médico Santa Fe está buscando una recepcionista. Buen sueldo, paquete social. Valeria miró a su marido agradecida. A pesar de toda su cautela y moderación, siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente en una situación difícil. Al día siguiente, Valeria se despertó a las 7 de la mañana, como de costumbre. Osvaldo ya se había duchado. Tenía que estar temprano en la oficina para una importante reunión con proveedores de Alemania. Bajó a la cocina, preparó café y puso en el fuego una sartén con huevos revueltos. A las 8:30, Isidora bajó a la cocina. Valeria se dio la vuelta y casi se le cayó la taza. Su hermana llevaba una bata corta de seda de un intenso color rosa que apenas le cubría los muslos. La bata estaba desabrochada para que se viera la lencería de encaje. Llevaba el pelo suelto y la cara ligeramente maquillada. «Buenos días», dijo Isidora, bostezando y estirándose para que la bata se le subiera aún más. «Buenos días», contestó Valeria, intentando no mostrar sorpresa. «¿Quieres café?» «Sí, claro. Hoy no he dormido bien. Es un ambiente extraño». Isidora se acercó a la máquina de café y se colocó junto a Valeria. El olor de su perfume, dulce, con notas de vainilla y almizcle, le pareció a Valeria demasiado intrusivo para la mañana. En ese momento Osvaldo entró en la cocina, abotonándose la camisa. Al ver a Isidora, se quedó inmóvil un instante y se volvió hacia la ventana. «Buenos días, Osvaldo», dijo Isidora, girando todo el cuerpo hacia él. «Gracias a ti y a Valeria por vuestra hospitalidad». «De nada», respondió él, que seguía sin mirar en su dirección. Isidora se acercó a la mesa donde Valeria estaba acomodando los platos del desayuno y se sentó en la silla contigua a la de Osvaldo. Cuando él se sentó a comer, ella se inclinó hacia él, alargando la mano para coger el salero, y sus dedos tocaron su muñeca durante un segundo. «Lo siento», dijo con una sonrisa, pero no tenía prisa por apartarse. Valeria observó la escena,
sintiendo una creciente inquietud. Había algo deliberado en el comportamiento de Isidora, calculado para causar efecto. Era el comportamiento habitual de las mujeres que querían atraer la atención masculina. Osvaldo desayunó rápidamente y se fue a trabajar. Isidora lo miró largamente y luego se volvió hacia su hermana. «Tienes un marido maravilloso, Vali, tan cariñoso y atento». «Sí, tengo suerte», contestó Valeria, poniendo los platos en el fregadero. «¿Es siempre tan serio? ¿O está más relajado en casa?» La pregunta le pareció extraña a Valeria, pero respondió: «Osvaldo es muy trabajador, pero por las tardes pasamos tiempo juntos, hablando, viendo películas». «Ya veo», dijo Isidora y se relamió. Después del desayuno, Isidora fue a ducharse y Valeria se quedó en la cocina, pensando en el extraño comportamiento de su hermana. Tal vez solo estaba acostumbrada a vestirse así en casa, y el toque en el brazo de Osvaldo fue realmente accidental. Pero algo le decía a Valeria que no era así. Por la tarde, mientras Isidora miraba televisión en la sala, Valeria llamó a Patricia. Una amiga estaba en su hora de almuerzo en la clínica. «Pat, ¿podemos hablar?» «Claro. ¿Qué tal?» «Mi prima vino a verme. Isidora. Rompió con su novio y pidió quedarse con nosotros. ¿Cuál es el problema?» Valeria dudó un momento, buscando las palabras. «Está muy rara. Esta mañana bajó a desayunar con una bata muy corta. Se sentó al lado de Osvaldo, le tocó el brazo. A lo mejor es que está acostumbrada a vestirse así en casa», sugirió Patricia. «No sé, no sé. Tengo la sensación de que lo hace a propósito. Le presta demasiada atención a mi marido». «Valeria, ¿no te estás poniendo celosa por nada? La chica está pasando por una ruptura. Necesita apoyo. Quizás solo esté agradecida por la amabilidad de Osvaldo». «Tal vez», aceptó Valeria, pero las dudas persistían. «Vamos a ver cómo sigue. Si va en serio, llámame inmediatamente. Hablaremos en detalle». Aquella noche, cuando Osvaldo regresó del trabajo, Valeria preparó la cena para los tres. Isidora apareció en la mesa con su ropa habitual, vaqueros y una blusa, pero su maquillaje era más brillante que de costumbre, y su blusa tenía un escote profundo. Durante la cena preguntó a Osvaldo por su trabajo, escuchó atentamente sus historias sobre sus clientes, asintió, hizo preguntas aclaratorias. Valeria se fijó en cómo su hermana miraba a su marido. La mirada era demasiado interesada, estudiosa. «¿Tiene muchos empleados jóvenes en su empresa?», preguntó Isidora. «Hay algunos chicos de unos 25 años», contestó Osvaldo, «pero sobre todo gente mayor. En la venta de equipos médicos, la experiencia es muy importante». «Ya veo. ¿Hay mujeres en el departamento de ventas?» «2 chicas, buenas especialistas». Valeria frunció el ceño. «¿Por qué esas preguntas sobre las compañeras?» Después de cenar fueron al salón a ver una película. Valeria puso un melodrama con Penélope Cruz, que hacía tiempo que quería ver. Se sentó en su sillón habitual, Osvaldo en el sofá. Isidora se sentó primero en el otro extremo del sofá, pero al cabo de media hora se acercó a Osvaldo. Valeria observó a su hermana con el rabillo del ojo. Isidora intentaba claramente atraer la atención de su marido. Suspiraba durante las escenas románticas, comentaba el aspecto de los actores, o se arreglaba el pelo con un gesto que resaltaba la línea del cuello y el escote. En una escena, el protagonista lloraba, e Isidora sollozaba suavemente. «Qué historia tan triste», dijo, y había lágrimas en su voz. Osvaldo se volvió hacia ella con simpatía. «Tú también acabas de pasar por una ruptura. ¿No prefieres ver otra cosa?» «No, no», Isidora negó con la cabeza. «Me hace bien llorar. Limpia el alma». Se acercó sigilosamente, de modo que solo había unos centímetros entre ella y Osvaldo. Valeria se agarró a los reposabrazos de la silla. El comportamiento de su hermana era cada vez más franco, y eso no podía ser casual. Al tercer día de estancia de Isidora en su casa, Valeria decidió hablar con su marido. Por la noche, cuando su hermana se había ido a su habitación para leer, Valeria siguió a Osvaldo hasta el dormitorio. Él estaba sentado en la cama, mirando documentos de trabajo en una tableta, pero ella podía ver que sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. «Osvaldo, tengo que hablar contigo», dijo Valeria sentándose a su lado. «¿Sobre qué?» No levantó la vista de la pantalla. «Sobre Isidora. Sobre su comportamiento». Ahora miró a su mujer con ligera sorpresa. «¿Qué te preocupa exactamente?»
Valeria guardó silencio un momento, buscando palabras. ¿Cómo podía explicarle a su marido que el comportamiento de su hermana le parecía sospechoso sin parecer paranoica y celosa? Está demasiado familiarizada contigo. Los tocamientos, las miradas. Ayer en el desayuno estaba prácticamente desnuda. Osvaldo sonrió y dejó el portapapeles a un lado. Valeria, es tu hermana pequeña. La chica está pasando por un periodo difícil. Perdió a su novio, su trabajo, su casa. Es natural que busque el apoyo de sus allegados. Pero no de la misma manera, objetó Valeria. ¿No ves cómo te mira? ¿Cómo intenta llamar tu atención? Vali, Osvaldo cogió la mano de su mujer. Te estás poniendo celosa por nada. Isidora agradece nuestra ayuda. Por eso se muestra amable. Es una chica joven y guapa. Claro que está acostumbrada a la atención masculina. Pero eso no significa que tenga intenciones hacia mí. ¿Y si las tiene? Osvaldo soltó una carcajada sincera, como se ríe uno de la ingenuidad de un niño. Entonces subestimas a tu marido. ¿Crees que voy a caer en los trucos de una chica de 26 años? Vali, soy un hombre casado de 35 años que quiere a su mujer. Había tanta confianza en su voz que Valerie casi le creyó. Casi. Pero algo en su interior seguía molestándola. Quizá tengas razón, dijo por fin. No creo que se comporte con normalidad para ser una invitada. No es una invitada, es de la familia. Y la familia tiene derecho a sentirse libre. Dale tiempo a la chica para que se recupere, consiga un trabajo y se mudará. Todo se arreglará. Osvaldo abrazó a su mujer y le besó la frente. No te pongas nerviosa. Pero a la mañana siguiente, la ansiedad de Valeria no hizo más que aumentar. Isidora bajó a desayunar con un atuendo aún más revelador. Un camisón blanco translúcido que apenas le cubría las nalgas. No llevaba bata encima, ni intentaba cubrirse. Actuaba como si estuviera en su propio piso y no visitando a su hermana casada. «Buenos días», dijo mientras caminaba junto a Osvaldo hacia la máquina de café. Valeria notó que la mirada de su marido se detenía un instante en la figura de su hermana, y luego se desvió bruscamente hacia la ventana. Isidora también lo notó, con un brillo de satisfacción en los ojos. «Isidora, ¿tal vez deberías vestirte con más modestia por las mañanas?» Valeria no podía soportarlo. «¿A qué viene eso?», se sorprendió al oír a su hermana. «Estoy en casa con mi familia, no estoy en el trabajo». «Pero Osvaldo es un adulto», la interrumpió Isidora. «Creo que en su vida ha visto mujeres en ropa interior». La frase sonó ambigua, y Valeria sintió que el color le inundaba las mejillas. Isidora se sentó a la mesa, con la camisa tan subida que se le veían las bragas de encaje. Se tomó su tiempo para ajustarse la ropa. Cuando media hora después Osvaldo se iba a trabajar, Isidora se acercó a despedirse. No se limitó a despedirse con la mano desde su asiento, sino que se levantó del sofá y lo abrazó. Fuertemente, con todo su cuerpo apretado contra él. «Que tengas un buen día en el trabajo», le cantó al oído. Osvaldo se apartó más rápido que de costumbre y salió sin mirar atrás. Isidora lo miró satisfecha y luego se volvió hacia su hermana. «¿Qué marido tan atento tienes, Vali? Tan fuerte, tan de fiar». «Isidora, tenemos que hablar», dijo Valeria con firmeza. «¿Sobre qué?», preguntó la hermana inocentemente, pero había un brillo de cautela en sus ojos. «Sobre tu comportamiento, tu forma de vestir, de comportarte con mi marido». «No sé de qué me hablas», se encogió Isidora de hombros. «Sí que lo sabes, y lo sabes muy bien». Valeria se acercó un poco más. Esas camisas transparentes por la mañana, los abrazos al despedirse, los constantes piropos de Osvaldo. «¿Qué te traes entre manos?». Isidora guardó silencio por un momento, mirando a su hermana estudiadamente. Luego sonrió lentamente, una sonrisa que no tenía ni una pizca de remordimiento. «Solo soy amistosa, Vali. Siempre lo he sido. No me gustan las formalidades, sobre todo con los míos». «¿Amistosa?». Valeria sintió que la ira hervía en su interior. «Amistoso es cuando agradeces a alguien su hospitalidad, no cuando te acuestas con el marido de otro hombre en ropa interior». «¿Un extraño?». Isidora enarcó una ceja. «Pero Osvaldo ahora también es mi familia, mi yerno». Había burla en su voz y abierto desafío en sus ojos. Valeria se dio cuenta de que la conversación no iba a ninguna parte.
Isidora no iba a admitir lo evidente. «Compórtate», dijo y salió de la habitación. Pero el comportamiento de Isidora no cambió. Al contrario, pareció volverse aún más provocativa. Empezó a preparar el desayuno, aparentemente para agradecerle su hospitalidad, pero cocinaba en ropa interior o en camisón transparente, inclinándose deliberadamente sobre los fogones cuando Osvaldo pasaba por la cocina. Empezó a limpiar la casa, aspirando el salón en pantalones cortos y una camiseta ajustada. Lavaba las ventanas con una camisa larga que apenas le cubría los muslos, y siempre de modo que Osvaldo pudiera verla. Valeria observaba con creciente alarma. Su marido trataba de ignorar las provocaciones de su hermana, pero ella notaba cómo miraba a Isidora. La forma en que se detenía en sus piernas cuando llevaba pantalones cortos, o en su escote cuando se inclinaba. Isidora también lo notaba, y cada vez era más atrevida. Por las tardes, se sentaba en el salón en bragas y camiseta, supuestamente por el calor. Encendía la televisión e invitaba a los demás a ver películas. Osvaldo solía negarse, alegando trabajo, pero a veces se unía a ellos. Entonces Isidora se sentaba en el sofá a su lado, con la pierna metida despreocupadamente sobre la de él, de modo que la camiseta le quedaba alta. Una mañana, cuando Osvaldo ya se había ido a trabajar e Isidora aún dormía, Valeria decidió cargar la lavadora. En el cesto de la ropa sucia encontró una extraña mezcla de cosas. Sus propios vestidos y blusas, las camisas de Osvaldo, sus calcetines y ropa interior de hombre mezclada con la ropa interior de encaje de Isidora. Valeria se quedó helada con la ropa interior de su marido en las manos. ¿Por qué la ropa interior de Osvaldo está mezclada con la de Isidora? ¿Por qué hacían la colada juntos? Y lo más importante, ¿cuándo había empezado? Tomó el sostén rojo de encaje de su hermana, debajo del cual estaba el calzoncillo gris de Osvaldo. Su corazón se aceleró. ¿Ya estaba pasando algo entre ellos? ¿Serían ciertas sus sospechas? Todo el día Valeria anduvo como en ascuas. Intentaba encontrar una explicación lógica a lo que había encontrado, pero solo le venían a la cabeza pensamientos inquietantes. ¿Podría Isidora haber colocado deliberadamente su ropa interior con la de Osvaldo para crear la apariencia de intimidad? ¿O realmente había algo entre ellos? Por la noche, cuando todos cenaron, Valeria observó atentamente a su marido y a su hermana. Buscó señales de una conexión oculta en su comportamiento. Miradas significativas, caricias casuales, una entonación especial en sus voces. Pero no vio nada evidente. Osvaldo estaba tan reservado como siempre. Isidora estaba juguetona y coqueta, pero no más de lo habitual. Después de cenar, Valeria se fue pronto a su dormitorio, alegando dolor de cabeza. Se acostó con un libro, pero no pudo leer. Sus pensamientos giraban en torno al lino que había encontrado. Osvaldo llegó hacia las 11, se duchó y se fue a la cama. «¿Cómo tienes la cabeza?», preguntó abrazando a su mujer. «Mejor», mintió Valeria. Le besó el hombro y no tardó en dormirse. Y Valeria se quedó tumbada escuchando los ruidos de la casa. A la 1:30 de la madrugada oyó crujir la escalera. Alguien bajaba. Valeria se levantó de la cama con cuidado y se asomó al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida. Esperó unos minutos, bajó en silencio y se apoyó en la pared, junto a la puerta de la cocina. «No deberíamos arriesgarnos así», dijo la voz de alguien. La de un hombre. La voz de Osvaldo. «¿Por qué?», contestó una voz de mujer. «Isidora. Está dormida. No sospecha nada. No tiene importancia. Está mal. ¿Qué pasa? ¿Que estamos hablando? ¿O que no puedo dormir y vine por un trago de agua? Ya me entiendes». Valeria contuvo la respiración. «¿De qué están hablando? ¿Qué no debería estar pasando?». «No estoy haciendo nada de eso». La voz de Isidora se llenó de lágrimas fingidas. «Solo vivo en casa de mi hermana, intentando ser agradecida». «Tu gratitud parece extraña». «¿Cómo si no voy a estar agradecida? No tengo dinero, ni trabajo. Todo lo que puedo hacer es...». «¿Solo qué?». Una pausa. Valeria apenas podía respirar por miedo a perderse la respuesta. «Lo único que me queda es portarme bien», dijo Isidora al fin. «Ayudar en casa, preparar el desayuno, cuidar a los que me ayudan». Isidora. «¿Qué? ¿Estoy haciendo algo mal?». «Sabes muy bien lo que haces». «Te estoy agradecida, Osvaldo. Estoy muy agradecida. Y quiero que lo sientas». Otra pausa.
Entonces Valeria oyó el ruido de una silla que se echaba hacia atrás. «Me voy a la cama», dijo Osvaldo. «Y tú también deberías». «Buenas noches». «Buenas noches». Valeria subió rápidamente las escaleras y se metió en la cama, fingiendo dormir. Unos minutos después, Osvaldo entró en el dormitorio. Lo oyó acostarse cuidadosamente a su lado, tratando de no despertarla. Pero Valeria se quedó despierta hasta la mañana siguiente, pensando en la conversación que había oído. ¿Qué estaba pasando exactamente en la cocina? ¿De qué riesgo hablaba Osvaldo? ¿Y qué quería decir Isidora con cuidar a los que ayudan? Una cosa era cierta. Algo estaba pasando entre su marido y su hermana. Tal vez solo a nivel de coqueteo e insinuaciones. Pero la línea se había cruzado, y la situación era cada día más peligrosa. Por la mañana, durante el desayuno, Valeria observó atentamente a Osvaldo e Isidora. Su hermana estaba especialmente animada. Reía, bromeaba. De vez en cuando encontraba motivos para tocar a su marido. Y él intentaba mantener las distancias, pero Valeria notaba cómo se ruborizaba cuando Isidora le tocaba accidentalmente con la mano. Definitivamente, algo pasaba entre ellos, y Valeria sabía que tenía que hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde. Al final de la semana, Valeria se dio cuenta de que ya no podía soportar lo que estaba ocurriendo en su propia casa. Cada mañana Isidora bajaba a desayunar con ropa cada vez más reveladora. Llevaba una camisa transparente que dejaba ver lencería de encaje, o bragas y una camiseta, o solo la camisa larga de Osvaldo, que supuestamente llevaba por accidente en lugar de una bata. Y Osvaldo, Valeria lo vio luchando consigo mismo. Cómo intenta no mirar la figura semidesnuda de su hermana, pero su mirada se detiene involuntariamente en ella. Cómo se sonroja cuando Isidora se inclina sobre él, sirviéndole café, y su escote está justo delante de su cara. Cómo se tensa cuando ella lo abraza para despedirse, apretando todo su cuerpo contra el suyo. Anoche Valeria los había sorprendido en la cocina en una situación muy ambigua. Isidora estaba de pie sobre una silla, sacando algo del estante superior de la alacena, y Osvaldo sostenía la silla para que no se tambaleara. Parecía una escena doméstica corriente, pero Isidora llevaba pantalones cortos y Osvaldo tenía las manos en sus muslos desnudos. Y cuando Valeria entró en la cocina, se tomaron su tiempo para separarse, como si disfrutaran de la intimidad. «¿Qué están haciendo?», preguntó Valeria. «Isidora quería coger la lata de café», explicó Osvaldo, desviando la mirada. «Está muy alta y no puedo alcanzarla», añadió Isidora con una sonrisa inocente. Era bueno que Osvaldo hubiera ayudado, pero había triunfo en sus ojos. Disfrutaba dando celos a su hermana, arruinando la tranquilidad de su familia. Aquella noche Valeria permaneció largo rato despierta, reflexionando sobre la situación. Hablar directamente con Isidora no sirvió de nada. Su hermana siguió fingiendo inocencia y amabilidad. Osvaldo pensaba que sus sospechas eran infundadas y se negaba a ver lo evidente. Y la situación empeoraba cada día. Había que actuar con decisión. El viernes por la mañana, cuando Osvaldo se dirigía al trabajo, Valeria anunció su decisión. «Esta noche voy a casa de Patricia», dijo sirviendo café. «Tiene problemas familiares y necesita el apoyo de una amiga». Osvaldo asintió, sin levantar la vista de su teléfono, donde estaba revisando su correo electrónico de trabajo. «Claro, ayudar a una amiga. ¿Cuál es el problema?» «Fernando ha llegado tarde al trabajo y ella sospecha que tiene una aventura con una compañera. Quiere hablar de ello, aclarar las cosas». «Ya veo». Terminó su café y se levantó. «Saluda a Patricia. Espero que puedan solucionarlo». Isidora, que estaba sentada a la mesa con un camisón translúcido, se animó. «¿Así que estamos solos, Osvaldo y yo?», preguntó inocentemente. «¿Pedimos una pizza para esta noche? ¿Vemos una película?». Valeria sintió una punzada de celos, pero intentó no mostrarla. «Valeria, ¿te importa?», preguntó Osvaldo. «Claro que no. Que te diviertas». Se despidió de su marido con un beso y lo acompañó hasta la puerta. Isidora también se acercó a despedirse, y Valeria notó que su hermana se apretaba contra Osvaldo un poco más de lo habitual, y que su mano se deslizaba por su espalda. Después de la partida de su marido, Valeria preparó rápidamente una pequeña bolsa con cosas para la noche, solo para estar segura. Isidora la observaba desde la puerta. «¿Y si Patricia mejora antes de tiempo? ¿Volverías esta noche?», le preguntó. Había preocupación en su voz.
Era evidente que esperaba pasar toda la noche a solas con Osvaldo. No, prometí quedarme hasta mañana. Patricia está tan mal que no se la puede dejar sola. Ya veo. Isidora se relajó visiblemente. Hasta mañana entonces. Valeria salió de casa a las 10 de la mañana, pero no fue a casa de Patricia, sino a la estación de autobuses. El viaje a Toluca para ver al tío Roberto era cuestión de horas, pero ella sabía que esta conversación era necesaria. No había nadie más a quien contarle la verdad sobre Isidoro. No había nadie más para detener lo que estaba sucediendo en su casa. El tío Roberto vivía en una gran mansión en las afueras de Toluca. La casa estaba rodeada de un cuidado jardín con una fuente y un cenador donde le gustaba pasar las tardes con un puro y un vaso de whisky. A sus 58 años, su tío aparentaba menos edad de la que tenía. Figura esbelta, pelo canoso, siempre impecablemente vestido. Su negocio prosperaba, su cadena de gasolineras le reportaba ingresos constantes y su influencia en la ciudad le permitía resolver muchos problemas con una sola llamada telefónica. Pero siempre había tenido problemas con su hija. Valeria llegó sobre las 3 de la tarde. Su tío la recibió con sorpresa, pero se alegró de tener una invitada inesperada. «Valerie, qué sorpresa», abrazó a su sobrina. «¿Qué te trae a Toluca? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Osvaldo?» «Necesito hablar contigo, tío Roberto. De cosas serias». Se puso más serio al ver la expresión de su rostro. «Ven al estudio. ¿Quieres un café? ¿O algo más fuerte?» «Café, por favor». Entraron en un amplio despacho con sillones de cuero y estanterías llenas de libros de economía y negocios. El tío se sirvió un whisky. Valerie preparó un café fuerte. Se sentó en la silla frente a su escritorio y permaneció en silencio durante largo rato, reflexionando. «Tío», comenzó por fin, «se trata de Isidore». Roberto frunció el ceño. «¿Qué pasa con ella? Creía que se había quedado contigo después de romper con aquel tipo de Ciudad de México». «Así es, pero...» Valeria estaba callada. «Está actuando inapropiadamente. Está intentando seducir a mi marido». El tío puso lentamente el vaso sobre la mesa. «¿Qué quieres decir?» Se pasea por la casa prácticamente desnuda, en ropa interior, con camisas transparentes, siempre tocando a Osvaldo, abrazándolo cada vez que puede. Encontré su ropa interior junta en la lavadora. Por la noche les oía hablar en la cocina. La cara de mi tío se volvía pétrea. «¿Tienes alguna prueba?» Valeria sacó su teléfono y abrió la galería de fotos. Varias veces en los últimos días había fotografiado a escondidas escenas que le parecían sospechosas. «Aquí», mostró una foto de Isidora abrazando a Osvaldo en la cocina. Su hermana está vestida con una camisa corta, apretada contra el hombre con todo su cuerpo y las manos de él en su cintura. Es de ayer por la mañana, cuando se preparaba para ir a trabajar. El tío cogió el teléfono y escrutó la foto. «¿Hay más?» Valeria hojeó varias fotos. Isidora en el salón, solo en bragas y camiseta, sentada junto a Osvaldo en el sofá, apoyando la pierna en su rodilla. Isidora en la cocina, inclinada sobre Osvaldo, sirviéndole café, con el escote prácticamente delante de su cara. Isidora está en el jardín lavando los vidrios con una camisa, con Osvaldo parado a su lado y mirándole los pies. Con cada nueva foto, el rostro de su tío se oscurecía más y más. Ese pequeño... No terminó, apretando los puños. Creí que después de la historia con el médico casado en Ciudad de México se espabilaría. Pero no, ha vuelto a las andadas. ¿Qué médico? Valeria no entendía nada. El tío suspiró pesadamente. El mismo Damian con el que vivía. Hice averiguaciones después de que se mudara con él. Resulta que está casado. Su mujer y sus 2 hijos viven en otra parte de la ciudad. Isidora lo supo desde el principio, pero no le importó. Esperaba que él dejara a su familia por ella. Valeria sintió que la sangre se le subía a la cara. ¿Así que estaba destruyendo deliberadamente la familia de otra persona? A sabiendas. Y cuando la mujer del médico se enteró e hizo una escena, Damian eligió a su familia. Fue entonces cuando Isidora se quedó en la calle. Pero ella le contó una historia diferente, sobre la aventura y la correspondencia que encontró. Valeria sintió náuseas. Así que toda la historia de la traición inesperada era mentira. Isidora sabía desde el principio que se estaba liando con un hombre casado, y deliberadamente trató de arrebatárselo a su familia. Y ahora ha decidido intentar lo mismo con mi marido, dijo.
Supongo que sí. El tío terminó su whisky y se sirvió otro. Valeria, conozco a mi hija. Cuando se propone algo, es inútil detenerla. Llegará hasta el final. Pero no puedo echarla de casa. Es mi hermana, así que técnicamente no está haciendo nada. Solo se queda con nosotros, ayudando en la casa. ¿Y tu marido? ¿Cómo reacciona ante su comportamiento? Valeria se quedó callada. Cree que estoy celosa sin motivo. Dice que Isidora solo es simpática y agradecida. No quiere ver lo obvio. ¿Los hombres rara vez ven lo obvio cuando se trata de mujeres hermosas? Dijo su tío sombríamente. Sobre todo cuando esas mujeres saben interpretar el papel de víctimas inocentes. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín. ¿Sabes cuántas veces he sacado a Isidora de historias como esta? En el colegio estaba enamorada de un profesor de física. El hombre estaba casado y tenía un hijo pequeño. Isidora solo tenía 16 años, pero le hacía ojitos. Se quedaba después de clase con varios pretextos. Le escribía notas de amor. Menos mal que el profesor resultó ser un hombre decente y se lo contó enseguida a sus padres. ¿Y después? Luego hubo un profesor en la universidad. Isidora estudiaba primero de economía y él era profesor de matemáticas superiores. También estaba casado y tenía 2 hijos. Isidora se salió con la suya. Tuvieron una aventura durante casi un año. La mujer del profesor se enteró de todo y pidió el divorcio. La familia se rompió. Valeria escuchaba con horror. Sabía que su hermana era frívola e impulsiva, pero no sospechaba tales detalles de su pasado. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué? Veías a Isidora un par de veces al año en las vacaciones familiares. ¿Por qué estropear las relaciones familiares? Esperaba que cuando creciera, entrara en razón, encontrara un hombre libre y sentara cabeza. Pero eso no sucedió. No. De hecho, se ha vuelto más sofisticada. Ella solía enamorarse de hombres no disponibles y corresponder por cualquier medio necesario. Ahora elige deliberadamente a hombres casados, esperando destruir sus matrimonios y ocupar el lugar de la esposa. El tío volvió a la mesa y se sentó frente a su sobrina. Valeria, seré franco contigo. Isidora es un peligro para tu matrimonio. No parará hasta salirse con la suya, y siempre se sale con la suya. ¿Qué debo hacer? Prepárate para lo peor. Abrió un cajón del escritorio. Sacó un sobre con dinero. Aquí tienes 30,000 pesos. Consigue un buen abogado. Prepara los papeles del divorcio. Si Oswaldo cae en la tentación, debes estar preparada para actuar con rapidez. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Pero yo quiero a mi marido. No quiero el divorcio. Y no quiero que mi hija arruine a tu familia, como ya ha arruinado a varias otras. El tío se inclinó hacia adelante. Escúchame con atención. Mañana por la mañana vendré a Puebla. Me llevaré a Isidora a casa, quiera ella o no. Mientras tanto, procura no dejarla sola con Osvaldo. Pero ya les dije que esta noche me quedo con un amigo. Entonces vuelve a casa esta noche. Diles que Patricia está mejor y que ya no necesita tu ayuda. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya ha pasado algo entre ellos? El tío se quedó en silencio, mirando las fotos del teléfono de su sobrina. Entonces haremos las cosas de otra manera. Tengo influencia en la ciudad, conexiones en varias autoridades. Osvaldo trabaja como gerente en una empresa de equipos médicos, ¿verdad? Una palabra en el lugar correcto y su carrera está acabada. Isidora recibe lo que se merece y tú puedes empezar una nueva vida con una pensión decente. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su tío hablaba con calma, como un hombre de negocios, pero había acero en sus ojos. Valeria recordaba cómo resolvía siempre los problemas, con rapidez y eficacia, sin pensar demasiado en los medios. Tío, no quiero venganza. Quiero mantener unida a mi familia. Entonces actúa rápido. Vete a casa, encárgate de la situación. Y mañana por la mañana, espérame. Estaré en tu casa a las 11. Valeria se levantó, escondió el sobre con el dinero en su bolso. ¿Y qué le dirás a Isidora? La verdad, que sé de sus planes con tu marido, que no toleraré más este comportamiento, que si no se detiene inmediatamente, se quedará sin mi apoyo. ¿Te escuchará? El tío sonrió, pero era una sonrisa fría. No tiene elección. Todo el dinero que gasta sale de mi cuenta. La tarjeta de crédito con la que paga está vinculada a mi banco. Sin mi ayuda,
Acabará en la calle sin un céntimo. Acompañó a su sobrina hasta el coche. Valeria, se despidió. Sé que es duro, pero recuerda que tienes que proteger a tu familia como sea. Y si alguien amenaza tu matrimonio, aunque ese alguien sea tu propia hermana, debes actuar con decisión. El viaje de vuelta a Puebla duró 2 horas. Valeria pasó todo el trayecto pensando en la conversación con su tío, en lo que había averiguado sobre el pasado de Isidora. Resulta que su hermana no era una inocente víctima de las circunstancias, sino una calculadora divorciada que deliberadamente casaba hombres casados. Y ahora Osvaldo estaba en su punto de mira. Eran ya las 7 de la tarde cuando Valeria llegó en coche a la casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y el coche de su marido estaba aparcado en la entrada. Así que ya había vuelto del trabajo. Valeria aparcó y se sentó en el coche unos minutos, reuniendo fuerzas. ¿Qué pillaría adentro? ¿A su marido y a su hermana viendo una película en el sofá? ¿O algo más comprometedor? Cogió el bolso y se dirigió a la puerta. Mañana vendría el tío Roberto a recoger a Isidora, pero ella tenía que aguantar hasta mañana. Y lo más importante, no darles la oportunidad de estar solos juntos toda la noche. Valeria abrió lentamente la puerta principal con su llave, tratando de no hacer demasiado ruido. La casa estaba silenciosa, demasiado para un viernes por la noche. Normalmente a esa hora Osvaldo estaba viendo las noticias o trabajando en su ordenador, y los sonidos del televisor o del teclado se oían desde el salón. Ahora, sin embargo, la casa parecía sin vida. Dejó el bolso con cuidado en la entrada y escuchó. No se oía nada. ¿Habrían ido juntos a algún sitio? ¿Al cine o a un restaurante? Valeria sintió una punzada de celos ante la sola idea de que su marido y su hermana pudieran pasar tiempo a solas como pareja. Valeria subió al primer piso para cambiarse después del largo viaje desde Toluca. Al pasar por el cuarto de huéspedes donde vivía Isidora, notó que la puerta estaba entreabierta, pero el interior estaba oscuro. Su hermana no estaba. Al llegar a su habitación, Valeria se detuvo en seco. La puerta estaba bien cerrada, pero detrás de ella se oían ruidos apagados, gemidos, respiraciones pesadas y voces, masculinas y femeninas. El corazón de Valeria latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Se acercó a la puerta y se quedó inmóvil, indecisa. Lo que ocurría detrás de aquella puerta podía acabar arruinándole la vida. Pero no saberlo era aún peor. Valeria giró lentamente el pomo y empujó la puerta. Lo que vio superó sus peores temores. En la cama matrimonial, sobre sábanas que ella misma había lavado y planchado, yacían 2 personas desnudas: Osvaldo, su marido, e Isidora, la hermana en la que confiaba y a la que ayudaba. Estaban tan absortos en lo que ocurría que no oyeron abrirse la puerta. Isidora estaba sentada encima de él, con la cabeza echada hacia atrás y el largo cabello extendido sobre los hombros. El rostro de Osvaldo expresaba una expresión de placer que Valeria nunca había visto en todos los años de matrimonio. ¡Qué imagen tan conmovedora!, dijo Valeria en voz alta. Isidora gritó y saltó de encima de su marido, agarrando la sábana para cubrirse. Osvaldo se incorporó de un salto en la cama, con el rostro instantáneamente blanco como la tiza. «¡Valeria!», jadeó. Dije que pasaría la noche en casa de Patricia. Pero los planes han cambiado», dijo ella con frialdad. «Como muchas otras cosas, por lo que veo». Isidora tiró rápidamente de la camisa de Osvaldo, que estaba tirada en el suelo. «Vali, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso?». Valeria entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Creo que mi hermana se está follando a mi marido en mi cama. ¿Estoy pensando bien?». Osvaldo se puso los calzoncillos y salió de la cama. «Valeria, hablemos con calma». «¿Con calma?». La voz de Valeria sonaba histérica. «¿Me estás engañando con mi hermana y se supone que tengo que hablar con calma?». «Sucedió por sí solo», dijo Isidora, arreglándose el pelo revuelto. «No lo habíamos planeado». «¿No?». Valeria se rió, pero era una risa amarga. «Llevas una semana paseándote desnuda por la casa, haciéndote arrumacos con mi marido, doblando la colada con él en el mismo cesto. ¿Y todo ha ocurrido solo?». Isidora y Osvaldo se miraron. Había algo en sus miradas que finalmente terminó con Valeria. Comprensión, intimidad, alguna conexión secreta. «Valeria», dijo Osvaldo, «sé que parece terrible, pero entre Isidora y yo hay algo especial». «Especial», repitió Valeria.
Así que 7 años de matrimonio son ordinarios, pero una semana con mi hermana es especial. No quería que te enteraras así, continuó. Quería pensarlo, encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué palabras? Valeria sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Las palabras de que me traicionaste con mi propia hermana? Valeria, no queríamos hacerte daño, dijo Isidora. Pero los sentimientos no se eligen. Lo que pasó entre Osvaldo y yo... Cállate, la interrumpió Valeria. Cállate de una vez. No quiero oír tus explicaciones. Se dio la vuelta y salió del dormitorio, dando un portazo. En el pasillo, Valeria se detuvo, apoyada contra la pared. Le temblaban las manos. El corazón le latía como un loco. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia y humillación. Pocos minutos después, Osvaldo e Isidora salieron del dormitorio, ya vestidos. Bajaron al salón, donde Valeria estaba sentada. Tenemos que hablar, dijo Osvaldo. ¿De qué? Valeria no levantó la vista. ¿De cómo me traicionaste? ¿O de cuánto tiempo hace que ocurre esto? Empezó hace poco, dijo Isidora en voz baja. No lo planeamos, pero... ¿Pero qué? ¿Pero no pudiste resistirte? Valeria. Osvaldo se sentó en la silla frente a su mujer. Me doy cuenta de que te hago daño, pero no puedo negar lo que siento por Isidora. ¿Qué sientes por mi hermana? Ya me he enamorado de ella. Las palabras sonaron como una sentencia. Valeria cerró los ojos, tratando de lidiar con el dolor que la desgarraba por dentro. ¿Y ahora qué? Isidora y Osvaldo volvieron a mirarse. Queremos estar juntos, dijo Isidora. Sé que suena terrible, pero a ti no te importan mis sentimientos, terminó Valeria por ella. No, objetó Osvaldo. Pensábamos en ti, pensábamos mucho en ti, pero no podemos luchar contra lo que hay entre nosotros. Valeria se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el oscuro jardín. Entonces, ¿nuestro matrimonio ha terminado? Valeria, respóndeme sin rodeos. ¿Nuestro matrimonio ha terminado? La pausa pareció eterna. Sí, dijo por fin Osvaldo. Se acabó. Valeria asintió sin volverse. Entonces me iré a dormir a la habitación de invitados. Y tú, haz lo que te plazca. Vali, llamó Isidora. Tal vez deberíamos discutir esto en voz baja. Decidir cómo proceder. ¿Y ahora qué? Valeria se dio la vuelta. ¿Y ahora qué? ¿Te quedarás en mi casa y yo serviré a los recién casados? Esta es ahora nuestra casa con Osvaldo, dijo Isidora en voz baja pero con firmeza. Valeria la miró sorprendida. ¿Tu casa? La nuestra. Viviremos aquí juntos, y tú encontrarás otro lugar donde vivir. Isidora, intentó intervenir Osvaldo, no tengamos prisa. No, Osvaldo, debemos hablar claro. Isidora se levantó y se acercó a Valeria. Sé que es doloroso, pero cuanto antes aclaremos las cosas, mejor. Esta casa ya es nuestra. Puedes quedarte aquí unos días más mientras encuentras un lugar donde vivir. Pero luego... ¿Y después qué? Después tendrás que irte. Valeria miró a su hermana, su joven rostro descarado, sus ojos triunfantes, su sonrisa de suficiencia, y se dio cuenta de que Isidora estaba disfrutando de la situación. Disfrutaba humillando a su hermana mayor, disfrutaba arrebatándole a su marido y su hogar. Ya veo, dijo Valeria con calma. Todo está claro. Pasó junto a ellos en dirección a las escaleras. Valeria, espera, la llamó Osvaldo. Todos somos personas civilizadas. Podemos solucionarlo todo pacíficamente, con abogados. Por supuesto, respondió ella sin volverse. Por supuesto, respondió ella sin volverse. Valeria subió a la habitación de invitados y se encerró. Se sentó en la cama y sacó el teléfono. Debería haber llamado al tío Roberto, contarle lo que había pasado. Pero era tarde y él llegaría mañana. Mañana todo cambiaría. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. Desde el dormitorio principal llegaban voces apagadas, luego risas, luego otra vez gemidos. Isidora y Osvaldo seguían disfrutando el uno del otro, sin avergonzarse de que su devota esposa pudiera oírlos. Pero no duraría mucho, no mucho. Por la mañana Valeria se despertó temprano. La casa estaba en silencio. Al parecer, los nuevos amantes seguían durmiendo después de una noche tormentosa. Bajó a la cocina, preparó café y se sentó junto a la ventana, mirando la carretera. A las 9:30 se detuvo un todoterreno negro, seguido de otro. Valeria sonrió.
El tío Roberto había llegado justo a tiempo. Del primer coche salió un tío con traje oscuro y rostro adusto. Del segundo, tres hombres corpulentos con chaquetas de cuero. Seguridad. Valeria abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. «Buenos días, tío». «No serán buenos días cuando acabe con estos dos», dijo Roberto con gravedad. «¿Dónde están?» «Durmiendo en el dormitorio principal». «¿Juntos?» «Sí, juntos. Los pillé anoche en la cama». La cara del tío se volvió aún más sombría. «Entonces es peor de lo que pensaba. José, Miguel, Ricardo, subid. Traedlos aquí arriba». Los guardias se dirigieron a las escaleras. Unos minutos después se oyeron gritos, pisotones, peleas. Entonces Isidora y Osvaldo bajaron las escaleras, guiados por los guardias. Ambos estaban vestidos con ropa de casa, despeinados, asustados. «¡Papá!», gritó Isidora. «¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haces aquí?» «Estoy poniendo orden», respondió fríamente su tío. «Estoy corrigiendo los errores de mi educación». Osvaldo intentó zafarse de los guardias. «Señor Valverde, se trata de un malentendido. Podemos explicarlo todo». «¿Explicar?». Roberto se acercó a él. «¿Explicar cómo engañas a tu mujer con su hermana? ¿Cómo echas a la mujer que te alimentó y cuidó durante 7 años?» «No hemos echado a nadie». «Mientes», gritó su tío. «Valeria me lo contó todo. ¿Y cómo esa zorra?», señaló con la cabeza Isidora, «me dijo que ahora la casa les pertenecía a ellos». Roberto agarró a su hija por el pelo. «¿Creías que no me enteraría de lo que tramabas? ¿Creías que volverías a salirte con la tuya destruyendo la familia de otra persona?» «Papá, suéltame. Me haces daño». Isidora intentó soltarse, pero el agarre de su padre era férreo. «¿No le duele a Valeria cuando le robas a su marido y te quedas con su casa?» «Yo no se lo robé. Él me eligió». «¿Te eligió a ti?». El tío arrastró a su hija hacia la salida. «¿Como ese médico en Ciudad de México? ¿Hasta que se enteró su mujer?». Isidora se puso pálida. «¿Le contaste lo de Damian?». «Se lo conté. También le conté lo del profesor universitario. Es hora de que todos sepan quién eres en realidad». Osvaldo escuchó la conversación con creciente horror. «¿Qué médico? ¿Qué profesor? Isidora, ¿de qué está hablando? ¿No te dijo que Damián estaba casado?». Sonrió su tío. «¿Que tenía mujer y 2 hijos? ¿Que mi hija destruyó deliberadamente a la familia y cuando se vio descubierta, inventó una historia sobre una correspondencia que encontró por casualidad?». La cara de Osvaldo se puso blanca. «¿Es verdad?», preguntó a Isidora. «Osvaldo, no le hagas caso. Está mintiendo». «¿Estoy mintiendo?». El tío sacó su teléfono. «¿Quieres que llame a la mujer de ese médico? Ella te contará cómo mi hija persiguió a su marido durante 6 meses, cómo le escribió cartas de amor, cómo lo chantajeó con amenazas de suicidio». «No», gritó Isidora. «No». Pero ya era demasiado tarde. Osvaldo la miró con disgusto. «¿Así que me has mentido? ¿Me has mentido todo este tiempo?». «No te he mentido. Simplemente no te lo conté todo». «Destruyes familias deliberadamente», dijo lentamente. «Y ahora estás destruyendo la mía». «Por fin caigo en la cuenta», dijo el tío. «José, Miguel, explíquenle a este señor qué les pasa a los hombres que dejan que mi hija destruya familias ajenas». Uno de los guardias golpeó a Osvaldo en el estómago. Se agachó, jadeando de dolor. «Ahora échalo de aquí», ordenó su tío. «Y no vuelvas a acercarte a esta casa». «No», gritó Isidora. «Osvaldo». Pero los guardias ya lo arrastraban hacia la salida. El tío se volvió hacia su hija. «Y tú te vas a casa. Ya». «No me voy. Me quedo aquí». «¿Te quedas?». Roberto sonrió. «¿Con qué dinero?». «Las tarjetas de crédito están bloqueadas desde esta mañana. Han cortado el mantenimiento. Si quieres comer, trabaja». Isidora miró a su padre con horror. «No puedes hacer esto. Soy tu hija». «Mi hija no deshonraría a la familia destruyendo matrimonios ajenos». Su tío la arrastró hacia la salida. «Y tú no eres más que una putita que se aprovecha de los hombres casados». Se volvió hacia Valeria. «La casa es tuya. Tengo al mejor abogado de la ciudad. Preparará el divorcio para que ese cabrón no reciba ni un céntimo. Ricardo y Pablo se quedarán contigo unos días hasta que se calmen las cosas». «Gracias, tío». «Cuídate, niña. Y recuerda, los traidores deben ser tratados con dureza».
Roberto arrastró a la sollozante Isidora hasta el patio, donde ya la esperaba el coche. Los sollozos de su hermana se oían incluso a través de las puertas cerradas del coche. Osvaldo yacía en el jardín, sujetándose el estómago magullado. Se levantó lentamente y miró la casa que ya no era la suya. Luego se dio la vuelta y echó a andar calle abajo, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Valeria se asomó a la ventana y vio alejarse los coches de su tío. En la casa solo quedaban ella y los dos guardias. Todo había terminado. Los traidores tenían lo que se merecían, y ella seguía siendo la dueña de su propia vida. Y eso era lo justo.